Continuando con el análisis de funciones, vamos a ver algunas otras de ellas. Tenemos aquí la función valor absoluto. Si nosotros recordamos nuestra definición de valor absoluto, sabremos que el valor absoluto de una función es positivo cuando x es mayor que 0, 0 cuando x es igual a 0 y negativo cuando x es menor que 0. De aquí es donde se obtiene el resultado de que una función que contiene al valor absoluto siempre es positiva o es 0, pero proviene precisamente de la definición de lo que es el valor absoluto. Tomemos nuestra función y igual valor absoluto de x, que es la variable encerrada entre barras, es su símbolo, y si damos valores vamos a obtener lo siguiente. Si ustedes ven, es una tabla de valores en la cual yo doy valores completamente arbitrarios, no quiere decir que tengan que ser esos, en los cuales doy desde menos 8 hasta 8. Y si ustedes ven, como estoy considerando el valor absoluto, el valor absoluto de un número es aquel que se considera sin tomar en cuenta el signo. Entonces, todos estos resultados que tienen signo negativo en valor absoluto serán positivos, el valor absoluto de 0 será 0 y el valor absoluto de un número positivo pues siempre será positivo. Con esos datos yo puedo construir la gráfica de la función, que observamos que son dos rectas a 45 grados cuyo vértice se encuentra en el origen. Y esto me permitirá trazar la gráfica de la función, que es esta línea roja. Bueno, aquí entonces ya vemos cómo está. ¿Qué observamos? ¿Quién es su dominio? El dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Ustedes ven que podemos darle cualquier valor real a la función y podemos obtener un valor para la variable dependiente o función. Entonces su dominio se dará de menos infinito a infinito. Su rango es de 0 a infinito, aunque el contradominio sean todos los números reales. Entonces es muy sencilla la gráfica y muy sencillo determinar su rango. Pongamos un ejemplo. Hoy tengo valor absoluto de x menos 3. Lo mismo, doy valores, construyo mi tabla y observo. Ahora tengo valor absoluto de x menos 3. Si mi primer valor es menos 5, pues es menos 5 menos 3. Dentro de las barras de valor absoluto eso me da menos 8. Entonces tengo que tener el valor absoluto de este resultado, que es 8. En el siguiente valor, valor absoluto de menos 4, es menos 4. Menos el 3 que aparece en la función me da menos 7, lo cual es 7. Y así calculo todos los demás valores. Obtengo otra tabla de diferentes valores. A final de cuentas lo que quiero es tener una idea de la gráfica. ¿Y qué observo a la hora de construirla? Que es exactamente la misma gráfica de la anterior. El patrón es el mismo, pero está desplazado 3 unidades a la derecha. ¿Por qué razón? Por este 3 que se está agregando dentro de las barras de valor absoluto. Recuerden que en el tema anterior mencionaba yo los desplazamientos o compresiones, alargamientos o expansiones que pueden tener las gráficas. Eso mismo está pasando con esta gráfica. El patrón es el mismo, pero la gráfica está desplazada hacia la derecha. Aquí pongo como tarea algunas otras funciones que involucran al valor absoluto, pues precisamente para que se puedan construir, determinar sus características, su dominio, su rango y ver cómo está formada su gráfica. Entonces, obviamente, pues el patrón será el mismo, la función valor absoluto, pero van a tener algunas otras cosas que las van a modificar en el plano cartesiano. Ahora tenemos otra función llamada función recíproca. Es la función que nos define la variación inversa entre dos variables. Es decir, cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye y viceversa. Y está representada como 1 entre x. Bueno, para entrar rápidamente en materia, vamos a dar valores, pero vamos a dar muchos valores para ver qué pasa con la función. Yo empiezo con valores muy grandes negativos y voy construyendo la gráfica, como ustedes pueden ver, haciendo las operaciones indicadas. 1 entre el valor que propongo de x. Por ejemplo, 1 entre menos 1.000.000, pues da como resultado menos 1 millonésimo. Voy construyendo los demás valores, sigo agregando valores a la gráfica, 1 entre lo que valga x, y voy obteniendo diferentes valores. Continúa la tabla está separada entre varias partes, pues porque no cabe, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de hacerla lo más completo posible. Seguimos dando valores.
hasta llegar a un valor que es -1 entre 1.000.000, es decir, -1 millonésimo. Es decir, es un valor muy pequeño, negativo. Como vemos, la tendencia de valores que vamos tomando cada vez van siendo más cercanos a cero, pero por el lado izquierdo. Damos un valor que es cero. ¿Qué ocurre cuando x vale 0? Pues que entonces si mi función es 1 entre x, 1 entre 0 no está definido. Por lo tanto, en este valor 0, la función no está definida. Continuamos ahora dando valores muy pequeños, pero positivos ahora. ¿Qué ocurre? Que los valores de la función van a ser muy grandes, pero ahora positivos. Seguimos dando valores, continuamos con la tabla y vamos a ir viendo qué es lo que sucede. A medida que los valores van aumentando, ¿verdad? Pues el valor de la función va a ir disminuyendo, cosa que esperábamos, dado que se trata de la función donde cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Seguimos dando valores, ahora cada vez más grandes hasta llegar a que x vale 10, donde la función vale 1/10, a que x vale 100, la función vale 1/100, a que x vale 1000, la función vale 1/1000 y así sucesivamente. Y vemos que ya para valores muy grandes positivos, la función es muy cercana a 0. Bueno, con esta tabla que hemos construido a lo largo de 3 pizarrones, vamos a ver qué pasa con la gráfica de la función. Yo trazo mis ejes coordenados y veo que se forma una gráfica separada en 2 ramas. ¿Por qué razón? Porque ya dijimos que cuando x vale 0, la función no está definida, es decir, hay un salto aquí. Y cuando tenemos valores muy pequeños negativos, y a medida que vamos aumentando, ¿qué le va pasando a la función? La función se va haciendo cada vez menor, hasta tomar una curvatura que va hacia menos infinito. Del otro lado, ¿qué observamos cuando los valores son muy cercanos a 0 pero positivos? Que la gráfica tiende hacia más infinito, hacia arriba. Y x tiende cada vez más hacia 0. A medida que el valor de x va aumentando, la gráfica va creciendo también, pero ahora va tendiendo hacia más infinito. Tiene un punto de inflexión cuando x vale 1, cuando x vale -1, pero ahí cambia la curvatura. Esto me da la gráfica de la función 1 entre x, de donde podemos observar varios resultados que van a ser importantes. En esta rama de la gráfica, si nosotros vemos, cuando x tiende a menos infinito, es decir, es un valor muy grande pero negativo, la función tiende a 0, porque la gráfica se va acercando cada vez más al eje de las x, es asintótica. De este otro lado, vemos que la gráfica, a medida que va aumentando sus valores, pero los valores siguen siendo negativos y cada vez más cercanos a 0, la gráfica gira hacia abajo. A medida que x se acerca a 0, pero con valores negativos, la función tiende hacia menos infinito. Es decir, por muy pequeño que sea x negativo, la función va a ser muy grande, pero en valor negativo. En 0, como ya dijimos, no está definida, porque la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, el origen no aparece como un punto de la gráfica. Del otro lado, si yo tengo valores muy pequeños positivos, ¿qué ocurre? Que los valores de x son muy cercanos a 0, pero los valores de la función son muy grandes, pero positivos, es decir, tiende hacia arriba. A medida que x va aumentando su valor, ¿qué va pasando con la gráfica? Pues que f de x va disminuyendo cada vez más y se va acercando la gráfica cada vez más a 0. ¿Qué ocurre de este lado? Que cuando x tiende a 0 por la izquierda, perdón, por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha, la función tiende a más infinito. Y en esta parte de la rama, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a 0. Si entendemos cómo se comporta esta gráfica y vemos cómo al variar la variable independiente hacia 0 y la función tiende a más o menos infinito, podremos entender
más adelante lo que son los límites infinitos y al infinito, porque precisamente su comportamiento está pues basado o es exactamente el mismo que tiene la gráfica de esta función. Si vemos la gráfica podemos ya determinar el dominio y el rango. El dominio, si vemos, son todos los números reales excepto el cero. Por eso es que están separados los dos intervalos. De menos infinito a cero, unión de 0 a infinito. O expresado como conjunto. El conjunto de las x tales que x pertenece a los números reales y x es distinto de 0. No puede valer 0 porque se anula el denominador y si se anula el denominador no está definida la función. En el rango pasa lo mismo. Es desde menos infinito hasta más infinito. No incluye el 0. Por eso es que en el rango también son dos intervalos separados y excluyen al valor y igual a 0. Si observamos la gráfica, tanto el eje de las x como eje de las y son asíntotas de la gráfica. ¿Qué es una asíntota? Una recta a la cual se acerca mucho una curva, pero nunca la va a tocar. Tenemos una asíntota horizontal, que es el eje de las x, y una asíntota vertical, que es el eje de las y. Estas dos son las asíntotas de esta gráfica, que es la gráfica de la función recíproca. Si entendemos bien el funcionamiento de esta gráfica, vamos a entender muchas cosas cuando hablemos de límites. Como tarea, pongo varias gráficas de varias funciones similares a la función recíproca. Y la idea, como siempre, pues es trazar su gráfica, su dominio y su rango.